Hay personas que creen que están sufriendo por amor, pero muchas veces no están sufriendo por la persona. Están sufriendo porque, desde que esa persona apareció, dejaron de saber cómo sentirse bien sin ella. Y esa diferencia cambia completamente la forma de entender la dependencia emocional, porque la mayoría de la gente interpreta la necesidad emocional como intensidad afectiva. Piensan, si siento demasiado, debe ser amor real. Pero el problema es que la mente humana no siempre distingue entre amor y alivio psicológico. A veces alguien no se vuelve importante únicamente por quién es. Se vuelve importante por lo que calma, por cómo reduce ansiedad, por cómo distrae el vacío, por cómo hace que alguien deje de sentirse insuficiente durante unas horas. Y ahí empieza algo peligroso, porque la relación deja de ser solamente conexión emocional. Empieza a convertirse en regulación emocional. Es decir, la otra persona ya no solo aporta compañía, empieza a sostener partes de tu estabilidad psicológica. Y eso cambia todo, porque mientras más una persona se convierte en tu fuente principal de calma, más miedo genera la posibilidad de perderla. Por eso muchas personas dicen, no entiendo por qué me afectó tanto. Y en realidad sí hay una explicación. No solo perdieron a alguien, perdieron el lugar donde estaban depositando su estabilidad emocional. Eso es lo que vuelve tan confusa la dependencia emocional. Desde afuera parece amor profundo. Desde adentro, muchas veces es miedo disfrazado de apego. Miedo a regresar al estado emocional que existía antes de esa relación. Y lo más interesante es que esto casi nunca empieza de forma dramática, no empieza con obsesión. Empieza con pequeñas asociaciones psicológicas aparentemente normales. Hablar con alguien y sentir alivio. Recibir un mensaje y sentir tranquilidad. Notar que el día mejora cuando esa persona aparece. Sentir ansiedad cuando tarda en responder. Nada de eso parece peligroso al inicio, porque emocionalmente se siente agradable. El problema es que el cerebro aprende rápido aquello que reduce malestar interno, especialmente cuando alguien ya tenía ansiedad, inseguridad, vacío emocional o necesidad de validación antes de conocer a esa persona. Entonces la mente empieza a hacer una asociación silenciosa. Su presencia me estabiliza, y cuando esa asociación se repite suficientes veces, aparece algo mucho más profundo que el simple apego. La sensación de necesitar emocionalmente a alguien para funcionar con normalidad. Por eso algunas personas sienten algo parecido a abstinencia emocional cuando alguien se aleja. No porque estén exagerando, sino porque su sistema emocional ya se había acostumbrado a depender de estímulos externos específicos para recuperar estabilidad. Y ahí aparece una de las confusiones más grandes del comportamiento humano. Muchas personas creen que extrañar intensamente significa amar intensamente, pero no siempre es así. A veces lo que se extraña no es a la persona, es la regulación emocional que producía, la sensación de sentirse suficiente, la sensación de sentirse visto. Y eso explica por qué hay personas que no soportan el silencio después de una relación, porque el silencio no solo trae ausencia, trae contacto directo con uno mismo. Y cuando alguien ha usado una relación como anestesia emocional, quedarse solo puede sentirse casi como un síndrome de abstinencia psicológico. Por eso algunas personas revisan el celular constantemente aunque saben que no habrá mensaje. No están buscando información, están buscando alivio. Y ese detalle cambia completamente la lectura del comportamiento, porque desde afuera parece ansiedad por atención, pero más profundamente es una dificultad para sostener el propio estado emocional sin ayuda externa. Aquí es donde la dependencia emocional empieza a transformarse en algo mucho más serio de lo que parece, porque lentamente la persona deja de autorregularse. Ya no sabe calmarse sola, ya no sabe sentirse suficiente sola, ya no sabe recuperar estabilidad sin estímulos externos constantes. Entonces cualquier cambio en la relación empieza a sentirse desproporcionadamente amenazante. Un mensaje más frío, menos atención, menos intensidad, más distancia. Y aunque racionalmente parezcan cambios pequeños, psicológicamente se sienten enormes. Porque cuando alguien se convierte en tu principal regulador emocional, cualquier alteración en el vínculo empieza a sentirse como una amenaza a tu estabilidad interna. Y ahí aparece otra paradoja importante. La dependencia emocional muchas veces se disfraza de amor precisamente porque se siente intensa. Pero intensidad emocional no siempre significa profundidad emocional. A veces significa vulnerabilidad psicológica, porque una persona emocionalmente estable puede amar profundamente sin convertir al otro en su único soporte interno. Puede extrañar sin derrumbarse. Puede sentir apego sin perder identidad. Puede conectar sin abandonar completamente su centro psicológico. La dependencia empieza cuando el bienestar deja de producirse internamente y empieza a depender demasiado de la presencia, atención o validación de alguien más.
Y lo más peligroso es que muchas personas no se dan cuenta cuando eso está ocurriendo, porque al inicio se siente bonito, se siente conexión, se siente cercanía emocional, hasta que un día descubren que su tranquilidad ya no les pertenece completamente. Ahora depende de otra persona. La dependencia emocional no aparece de golpe. No ocurre una mañana donde alguien despierta y piensa, a partir de hoy voy a depender psicológicamente de otra persona. Sucede de forma gradual, casi imperceptible, y precisamente por eso es tan peligrosa, porque la mente humana se adapta silenciosamente a todo aquello que le reduce dolor emocional, especialmente si llevaba mucho tiempo sintiéndose vacía, ansiosa o emocionalmente inestable. Cuando alguien llega y genera calma, el cerebro presta atención, mucha atención, empieza a registrar patrones. Cuando esta persona aparece me siento mejor. Cuando me responde baja mi ansiedad. Cuando me valida dejo de dudar de mí. Y aunque eso parezca emocionalmente inofensivo, psicológicamente el cerebro ya empezó a construir una asociación. Presencia emocional igual a seguridad interna. Ese es el verdadero núcleo de la dependencia emocional, no el amor. La asociación psicológica entre alguien y tu estabilidad emocional. Por eso muchas personas no se vuelven adictas únicamente a una persona. Se vuelven adictas a cómo se sienten cuando esa persona les presta atención. Porque durante esos momentos desaparece temporalmente algo interno. La inseguridad, la ansiedad, la sensación de no ser suficientes. Y cuando el cerebro descubre algo que produce alivio rápido, intenta repetirlo. Eso es comportamiento humano básico. El problema es que las relaciones no pueden sostener permanentemente ese nivel de regulación emocional. Nadie puede vivir calmando constantemente el sistema nervioso de otra persona, pero la mente dependiente empieza a exigirlo sin darse cuenta. Por eso aparecen conductas que desde afuera parecen pequeñas, pero psicológicamente revelan muchísimo. Por ejemplo, revisar el celular constantemente. La mayoría piensa que eso es simple costumbre, pero muchas veces no es búsqueda de información, es búsqueda de regulación. La persona no revisa el celular porque espere algo importante. Lo revisa porque unos segundos de atención pueden cambiar completamente su estado emocional. Y ahí empieza un ciclo psicológico muy intenso. Atención, alivio emocional, silencio, ansiedad. El cerebro aprende ambas cosas. Y una vez que aprende eso, comienza la hipervigilancia emocional. La persona empieza a analizar pequeños detalles de comportamiento como si fueran amenazas potenciales. Un mensaje más corto, menos entusiasmo, más tiempo para responder, un tono diferente. Y aunque objetivamente esas señales puedan no significar nada grave, emocionalmente se sienten enormes. Porque la mente dependiente no está interpretando solamente conducta, está interpretando estabilidad o peligro emocional. Eso explica por qué algunas personas viven agotadas dentro de relaciones donde técnicamente todo está bien. Porque internamente están monitoreando constantemente la posibilidad de perder conexión emocional. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera son conscientes de hacerlo. Solo sienten ansiedad. Una ansiedad difícil de explicar. Como si algo estuviera a punto de romperse todo el tiempo. Aquí ocurre algo muy importante. La dependencia emocional altera la percepción. La persona deja de observar la realidad de forma neutral. Empieza a interpretar desde el miedo. Y cuando alguien interpreta desde miedo al abandono, cualquier distancia parece rechazo. Cualquier silencio parece desinterés. Cualquier cambio parece amenaza. Entonces comienza el sobreanálisis, una de las conductas más destructivas dentro de la dependencia emocional. Porque la mente intenta obtener control analizando señales constantemente, como ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué respondió así? ¿Por qué hoy se siente diferente? ¿Ya no siente lo mismo? Pero el problema del sobreanálisis es que nunca genera verdadera seguridad, solo alimenta más ansiedad, porque la mente dependiente necesita confirmación constante para mantenerse estable, y ninguna relación puede proporcionar confirmación infinita. Por eso la dependencia emocional genera una paradoja muy dura. Mientras más alguien necesita tranquilidad externa, más sensible se vuelve a cualquier alteración emocional. Es como si el sistema nervioso perdiera tolerancia a la incertidumbre. Y ahí aparece algo que pocas personas entienden. La dependencia emocional no solo afecta a relaciones, afecta a identidad. Porque lentamente la persona deja de vivir alrededor de sí misma. Empieza a vivir alrededor del vínculo. Su estado emocional depende de cómo va la relación. Su tranquilidad depende de la atención recibida. Su seguridad depende de sentirse elegido constantemente. Y eso empieza a consumir energía mental de forma brutal. Por eso muchas personas emocionalmente dependientes descuidan áreas completas de su vida sin notarlo. Pierden enfoque, pierden hábitos, pierden estabilidad, pierden presencia mental. Porque gran parte de su energía psicológica está atrapada monitoreando conexión emocional.
Y cuanto más ocurre eso, más vulnerable se vuelve la persona, porque ahora cualquier cambio externo tiene poder directo sobre su estado interno. Ahí es donde la relación deja de ser únicamente afectiva, se convierte en un sistema de supervivencia emocional. Y cuando una relación se convierte en supervivencia emocional, aparece el miedo constante. Miedo a perder, miedo a decepcionar, miedo a ser reemplazado, miedo a que el otro cambie. Entonces muchas personas empiezan a modificar comportamiento para evitar abandono. Se vuelven demasiado disponibles, ocultan molestias, toleran cosas que normalmente no tolerarían, se sobreadaptan emocionalmente. Y aquí aparece algo psicológicamente muy fuerte. Mientras más miedo tiene alguien de perder a otra persona, más empieza a abandonar partes de sí mismo para conservarla. Y esa es una de las razones por las que la dependencia emocional destruye tanto la percepción de identidad, porque la persona ya no actúa desde autenticidad, actúa desde preservación emocional. Todo empieza a girar alrededor de mantener el vínculo estable, aunque internamente se esté destruyendo. Y paradójicamente, eso suele generar el efecto contrario. Porque las personas perciben necesidad emocional incluso cuando nadie la verbaliza. Se percibe en la energía psicológica, en la ansiedad implícita, en la necesidad constante de respuesta, en la dificultad para tolerar distancia. Y aunque al inicio pueda parecer cariño intenso, con el tiempo empieza a sentirse como presión emocional. Porque la conexión deja de sentirse libre, empieza a sentirse necesaria. Y ahí muchas relaciones empiezan a desgastarse, no necesariamente porque desaparezca el afecto, sino porque el vínculo empieza a cargarse de ansiedad psicológica. La mente dependiente cree que necesita más cercanía para sentirse segura, pero muchas veces, mientras más intenta asegurar emocionalmente a alguien, más inestabilidad genera dentro de la relación. Porque ninguna conexión humana puede reemplazar completamente la estabilidad interna que alguien no ha construido consigo mismo. Y aquí aparece algo importante. La mayoría de las personas intenta resolver la dependencia emocional enfocándose solamente en la relación, pero el verdadero problema casi nunca está únicamente en la relación. Está en lo que la persona perdió de sí misma mientras intentaba sentirse segura a través de alguien más. Porque la dependencia emocional no destruye únicamente tranquilidad, desgasta identidad. La persona deja de sentirse el centro de su propia vida psicológica y poco a poco empieza a experimentar algo muy extraño. Su estabilidad emocional ya no depende principalmente de ella, depende de señales externas, de atención, de validación, de confirmación emocional constante. Por eso cuando alguien se aleja, cambia o pierde interés, la reacción emocional puede sentirse desproporcionada. No porque la persona sea débil, sino porque internamente se quedó sin el sistema que estaba usando para regularse. Y aquí aparece algo importante. La verdadera seguridad emocional no significa no necesitar a nadie. Eso sería una fantasía. Los seres humanos necesitan conexión, necesitan vínculos. El problema comienza cuando alguien deja de ser parte de tu bienestar y se convierte en el sostén principal de tu estabilidad psicológica, porque ahí aparece la fragilidad emocional. Y esa fragilidad cambia completamente la manera de relacionarse. La persona ya no conecta desde libertad emocional, conecta desde miedo. Miedo a perder, miedo al silencio, miedo a no sentirse suficiente otra vez. Y cuando una relación se vive desde miedo, todo empieza a distorsionarse. La mente interpreta demasiado, reacciona demasiado, necesita demasiado. Por eso muchas personas emocionalmente dependientes sienten agotamiento constante. Porque vivir dependiendo emocionalmente de alguien obliga al sistema nervioso a permanecer alerta todo el tiempo, esperando señales, interpretando cambios, buscando confirmación. Es un estado de tensión silenciosa. Y lo más duro es que muchas veces la persona cree que el problema se solucionaría si recibiera más amor. ¿Más mensajes? ¿Más seguridad externa? Pero normalmente eso no resuelve el problema de fondo. Porque el vacío interno nunca desaparece permanentemente cuando depende exclusivamente de estímulos externos, solo se calma temporalmente. Y eso explica por qué algunas personas pueden recibir muchísimo cariño y aún así seguir sintiendo inseguridad constante. Porque el problema no era únicamente la relación, era la incapacidad de sostener estabilidad emocional propia. Aquí es donde cambia completamente la comprensión del tema. La solución no es dejar de amar profundamente. La solución es dejar de usar relaciones como anestesia emocional, porque muchas veces la dependencia emocional no nace del exceso de amor hacia alguien, nace del abandono emocional hacia uno mismo. La persona deja de construir vida interna, deja de sostener hábitos propios, deja de fortalecer identidad y empieza a usar la relación para llenar espacios psicológicos que deberían sostenerse también desde dentro. Por eso recuperar estabilidad emocional implica algo mucho más profundo que superar a alguien. Implica reconstruir capacidad interna,
aprender a tolerar silencio sin desesperarse, aprender a estar solo sin sentirse vacío, aprender a regular ansiedad sin necesitar confirmación inmediata, aprender a recuperar identidad fuera del vínculo. Y eso es difícil, porque al inicio el cerebro siente ausencia, siente incomodidad. Ya estaba acostumbrado a obtener regulación emocional rápida desde afuera. Pero poco a poco ocurre algo importante. La persona empieza a recuperar autonomía psicológica. Empieza a descubrir que puede sentirse estable sin depender constantemente de atención externa. Y ahí cambia completamente la forma de relacionarse. Porque cuando alguien ya no necesita usar a otra persona para sentirse completo, la conexión se vuelve mucho más sana. Ya no aparece la urgencia constante, ya no aparece el miedo permanente, ya no aparece la necesidad de controlar emocionalmente el vínculo. La relación deja de ser supervivencia psicológica y vuelve a convertirse en conexión humana. Esa es probablemente una de las diferencias más importantes entre apego sano y dependencia emocional. El apego sano disfruta la presencia, la dependencia necesita la presencia, y psicológicamente esa diferencia es enorme. Porque una persona emocionalmente estable puede amar profundamente sin perderse a sí misma. Puede conectar sin abandonar identidad. Puede extrañar sin derrumbarse. Puede sentir dolor sin convertirlo en destrucción personal. Y eso cambia incluso la percepción social. Porque las personas emocionalmente estables transmiten algo muy difícil de falsificar. Presencia interna. No sienten desesperación por validación constante. No convierten cada distancia en amenaza. No necesitan controlar emocionalmente todo el tiempo para sentirse seguras. Y eso suele generar más tranquilidad, más autenticidad y más estabilidad dentro de cualquier relación. Al final, la dependencia emocional no se trata solamente de necesitar demasiado a alguien. Se trata de lo que ocurre cuando alguien deja de pertenecerse emocionalmente a sí mismo. Porque cuando toda tu estabilidad depende de otra persona, cualquier cambio externo tiene el poder de destruir tu mundo interno. Pero cuando recuperas tu centro psicológico, las relaciones dejan de ser un lugar donde sobrevives emocionalmente y empiezan a convertirse en un lugar donde simplemente compartes quién eres.